Bienvenidos a esta sexta sesión de taller. Hoy día vamos a ver estrategia de resolución de problemas, ¿sí? Esto es en lo que yo normalmente enfocaba el taller de este curso, bueno, del que antes era Mecánica 1. Pero esta vez nos dimos el tiempo de poder explorar un poco algunas herramientas digitales, aprovechando que estamos en una época en donde lo digital es esencial. Entonces, ahora en verdad vamos a ver un aspecto súper importante dentro del curso, que es la resolución de problemas y cómo abordarlo de la manera en la que nosotros esperamos que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a ver hoy día, primero, es la resolución de problemas en la física, por qué es tan esencial, por qué lo hacemos. Luego vamos a ver una estrategia general a utilizar que les puede funcionar para poder abordar cualquier tipo de problema dentro de la física, una estrategia bastante general, pero les va a ayudar a poder empezar, ¿sí? Para que cuando duden cómo poder empezar a abordar un ejercicio, tengan al menos un plan de cómo podrían hacerlo. Luego vamos a ver algunos aspectos comunicativos, que fue lo que yo les estuve diciendo en la primera clase, que en verdad este no es un curso de física para ingeniería, es un curso de física para la pedagogía, y por lo tanto hay un aspecto comunicativo que es muy importante y que nosotros consideramos esencial dentro del curso, ¿sí? Porque no basta con que ustedes sepan llegar al resultado correcto, sino que más bien a nosotros nos importa el proceso en cómo ustedes llegan a un resultado, que ni siquiera tiene que estar correcto, ¿sí? Lo importante, la importancia que nosotros le damos es en el cómo usted lo aborda, ¿sí? Y cómo lo puede explicar, cómo puede transmitir ese razonamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con eso. Y finalmente, sorpresa, les tengo una evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces, a esto nos vamos a dedicar hoy. La verdad es que los primeros 3 puntos yo creo que los vamos a abordar relativamente rápido porque el resto del tiempo se los quiero dar para que ustedes puedan rendir esta evaluación diagnóstica. ¿A qué me refiero con esto? A que va a ser más o menos el formato de cómo los vamos a evaluar a lo largo del taller, pero esta vez es sin nota. ¿Sí? Es solamente para ver en qué nivel están y cómo es que ponen en práctica lo que vamos a ver hoy día. Pero al mismo tiempo, para que ustedes puedan experimentar con esto de cómo es que abordo los problemas, porque no es probablemente la manera en la que lo han abordado el resto de sus vidas, y la idea es que se puedan familiarizar para que puedan entender mejor a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces quería hacer esta evaluación diagnóstica que yo la voy a revisar antes del lunes y les voy a entregar sus resultados para que ustedes sepan cuáles son los aspectos que entendieron bien y en cuáles deberían mejorar. Démosle entonces. Lo primero que les dije es esto de la resolución de problemas en la física, ¿sí? Entonces, yo creo que esto la profesora lo dijo cuando empezó y les presentó el curso de qué es lo que se trata la física. Y la verdad es que uno de los principales objetivos de la física es generar conocimiento que nos permita modelar el mundo en el que vivimos, modelar matemáticamente. ¿Sí? Eso quiere decir que yo observo la naturaleza y trato de deducir cuáles son las leyes que rigen las reglas, en el fondo como que quiero encontrar las reglas del juego, ¿sí? Y no las quiero encontrar en palabras simplemente, sino que me gustaría poder encontrar una ecuación matemática que me diga cómo es que está funcionando el mundo. ¿Y para qué quiero yo hacer eso? Bueno, con 2 posibles intenciones. Uno, para poder entenderlo, porque eso ya basta para la ciencia. La ciencia se trata de poder entender el mundo en el que vivimos, porque sí, porque es hermoso, porque es fantástico cómo todo funciona. Pero si queremos buscarle una visión un poquito más utilitaria, entonces la verdad es que si uno entiende el comportamiento del mundo, entonces puede predecirlo. ¿Sí? Y esa es una de las mayores gracias de todo esto, que en el fondo uno entendiendo ya cómo funciona el mundo, uno puede predecir qué cosas pasarían en ciertos contextos. Y por lo tanto, si miramos la física en ese sentido, entonces la resolución de problemas es una parte esencial dentro del estudio de la física.
porque, por una parte, les permite a los estudiantes poner en práctica los conocimientos teóricos que van adquiriendo, pero además los pone en una posición en la que ustedes pueden generar predicciones del comportamiento de la naturaleza en ciertas circunstancias, ¿sí? Cada vez que usted resuelve un problema, en el fondo lo que está haciendo es anteponerse a una situación que podría darse en el mundo real. Vamos a tratar de hacer problemas que efectivamente sean realistas, ¿sí? No que sean cosas tan, no sé, estratosféricas que en verdad jamás van a pasar, ¿sí? La idea es que sean problemas realistas para que usted de verdad le encuentre la utilidad de saber esas predicciones, saber cómo es que va a funcionar el mundo si es que se dieran esas circunstancias, ¿sí? Entonces, como esta es una parte esencial, es principalmente una de las cosas en las que van a invertir más tiempo dentro de todos los cursos de física. Esto estoy hablando de física en general, no solamente dentro de este curso. Gran parte del tiempo que uno pasa estudiando física, la pasa resolviendo problemas, ¿sí? Porque la parte teórica la tenemos que entender y todo, pero tal como yo les traté de explicar con esto de las habilidades de la primera clase, lo de conocer y comprender los contenidos es una parte, pero el tercer paso es aplicarlos, ¿sí? Y para eso ya tiene que haber una actividad, una posición activa de parte de los estudiantes para que ellos tomen la iniciativa de resolver problemas y poder así incentivarlos a que ustedes desarrollen habilidades cognitivas superiores. Entonces, como es una parte tan importante dentro del curso, también suele ser una de las partes más difíciles de abordar, principalmente porque la tienen que hacer ustedes solos. Sí, o sea, no, yo no les puedo enseñar a cómo resolver un problema, eso se adquiere con la práctica. ¿Sí? Entonces, lo único que yo les puedo enseñar son algunas estrategias que ustedes pueden aplicar para poder abordar un problema de una manera que funcione. ¿Sí? Y la estrategia que yo les vengo a presentar hoy día, que es general para todos los problemas de la física, consiste de 4 pasos, ¿sí? El primer paso, que le llamamos conceptualizar, un segundo paso, categorizar, un tercer paso de analizar y finalmente un cuarto paso de finalizar. Con esta estrategia, entonces, nosotros vamos a poder resolver cualquier problema de física que nos pongan por delante. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Entonces, la primera etapa o el primer paso que nosotros deberíamos hacer cada vez que nos enfrentemos a un problema es conceptualizar, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo primero que uno debería hacer cuando se enfrenta a un problema es pensar y comprender la situación planteada. O sea, como ya leerlo bien y ver, ok, ya parece que entendí la idea de lo que está pasando. Una vez que uno ya comprende la situación que se está planteando, porque muchas veces se plantea con palabras, no necesariamente hay asociado un dibujo que nos ejemplifique lo que está pasando, y a veces dentro de la lectura uno tiene que ir rescatando mucha información. Entonces la idea es poder ya pensar y comprender lo que está pasando. Si es que no incluía un esquema o un dibujo el problema, entonces el segundo paso que yo le sugeriría dentro de esta primera etapa de conceptualizar es hacer un dibujo o bosquejo de la situación, porque eso ayuda a comprender mejor qué es lo que está pasando, ¿sí? De hecho, no es que yo les aconseje hacer un dibujo, yo diría que casi se los exijo, ¿sí? Como que les vamos a exigir que hagan un diagrama de la situación por un tema de que ustedes también nos demuestren que entendieron lo mismo que nosotros quisimos transmitir dentro del problema. ¿Sí? Entonces, la verdad es que uno siempre debería partir un problema haciendo un diagrama por el profe que lo va a revisar y por ustedes mismos, porque también les va a aclarar mucho más la situación, qué es lo que está pasando y qué es lo que ustedes van a tener que analizar posteriormente. Y finalmente, antes todavía de empezar, solamente con leer el enunciado, ustedes ya deberían poder recopilar la información numérica o algebraica que proporciona el problema, ¿sí? Incluyendo algunas frases claves que nos puedan ayudar con el análisis posterior de lo que tenemos que resolver. Eso como un primer paso, como cosas que uno debería hacer incluso antes de empezar a resolver nada. ¿Sí? Es un paso de conceptualizar. ¿A qué me refiero con eso? Con que ustedes puedan hacerse una idea de lo que está pasando, ¿sí? Que tengan todo claro antes de comenzar. Y finalmente,
cuando finalmente lo que uno debería hacer es identificar el resultado que se espera del problema resuelto. O sea, tener clara cuál es la meta que se espera que ustedes logren al final del problema. ¿Sí? O sea, tener en claro cuál va a ser la incógnita que uno debería poder encontrar. Una vez que terminamos esta primera etapa de conceptualizar, entonces pasamos a la segunda etapa, que era categorizar. ¿Sí? Ahora ya vamos a empezar a intentar resolver el problema. Y para eso, entonces, lo primero que uno debería hacer es simplificar el problema, o sea, ver y empezar a identificar cuáles son los detalles que son irrelevantes. ¿Sí? Información que quizás el problema dio, pero que no influye en el resultado que ustedes van a tratar de obtener. Y lo otro es que una de las cosas que uno hace mucho en física es hacer un modelo de cómo funciona algo. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes han escuchado hablar durante el colegio del movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que es un tipo de movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta, y que se mueve con velocidad constante. Entonces, la verdad es que cuando uno lee un problema y dice ahí el problema que se mueve con velocidad constante, en este paso es en el cual uno debería decir, ah, ya, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, y por lo tanto hay ciertas cosas que yo puedo hacer, ¿sí? ¿Qué son esas cosas que puedo hacer? Bueno, lo primero que uno debería seguir identificando es si el problema que me están haciendo o que me están planteando es un problema de sustitución, en donde yo solamente voy a tener que reemplazar algún valor en una ecuación, o si tengo algo más que analizar. ¿Sí? Cuando el problema es analítico, cuando tengo algo que analizar, entonces uno ahí debería prepararse. ¿Sí? O sea, hay hartas cosas que pensar, uno debería al tiro decir, no, ya, entonces tengo que hacer un diagrama para entender bien qué es lo que está pasando y todo el resto. Y una vez que uno ya logró identificar qué tipo de problema es el que estamos resolviendo, entonces nosotros deberíamos tratar, como les decía, de clasificarlo dentro de algún modelo de análisis conocido. ¿Sí? Eso quiere decir, en el fondo, identificar ya de qué se trata el problema y empezar a elaborar un plan de cómo uno lo podría abordar y cómo podríamos comenzar a resolver el problema. Entonces, teníamos el primer paso de conceptualizar, que se trata de entender el problema, el segundo paso de categorizar, que vendría siendo el paso de ya, ok, ¿cuál va a ser mi plan? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que me están pidiendo y cómo voy a abordarlo? Para luego dar paso a el paso número 3, que es analizar. Y esto quiere decir que una vez que nosotros ya tenemos categorizado el problema, ya sabemos de qué se trata, ya lo entendí, entonces ahora lo que yo debería hacer es identificar cuáles son las ecuaciones relevantes que me podrían resultar útiles en la resolución de este problema. ¿Sí? No sé, si me dicen una velocidad, entonces yo debería tener clara cuál es la ecuación de velocidad. Si me dicen que es un movimiento acelerado, tener clara cuál es la ecuación del movimiento acelerado. Si me dicen que es un volumen, tener claro cómo se calcula el volumen en ese caso, etcétera. ¿Sí? Y una vez que yo ya sé las ecuaciones que tengo que usar, ya tengo mi plan de cómo lo voy a hacer, entonces lo único que me queda es resolver matemáticamente el problema y obtener una solución, ¿sí? Numérica o algebraica. Aquí, si ustedes se fijan, yo ya llegué a la solución, ¿sí? Pero vamos en el paso 3. Nos queda un paso más, ¿sí? Yo creo que si es que ustedes han resuelto problemas antes en el colegio o en otras carreras cuando estuvieron antes de física, probablemente se detenían acá, ¿sí? Cuando llegan al resultado correcto, listo, se entrega y el profe me pone un 7, ¿sí? Aquí no. El 7 se obtiene cumpliendo el cuarto paso, que es finalizar el problema. ¿Sí? Porque estos no son problemas de matemáticas simplemente, en donde yo quiero que ustedes lleguen al resultado final y me den un valor numérico de cuánto era lo que yo les estaba pidiendo. No, yo también quiero que ustedes aprendan a pensar de una cierta manera. Y por lo tanto, lo que uno siempre debería hacer al finalizar un ejercicio es examinar la respuesta, examinarla, y no solamente examinarla en la mente, sino que hacer un análisis por escrito de la respuesta a la que ustedes llegaron, ver las unidades en las que quedó el resultado, ver si tiene una coherencia lógica, que era algo que creo que di un ejemplo en una clase. No es lo mismo si yo obtengo un resultado de que la persona medía 6 metros, ¿sí? A si obtengo que una persona medía 1,50, ¿sí? La verdad es que hay una que tiene una coherencia lógica
más que la otra, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que deberíamos hacer aquí en examinar la respuesta para finalmente analizar si es que mi resultado es o no es correcto, ¿sí? Ahora, la verdad es que para nosotros en el curso es mucho más enriquecedor que usted llegue a un resultado incorrecto, pero se dé cuenta, ¿sí? O sea, haga el análisis, llegue, no sé, se le acabó el tiempo de rendir la prueba y llegó a un resultado, pero se dio cuenta que estaba malo. Si usted hace un análisis que diga ahí, ok, la verdad es que se me acabó el tiempo, pero el resultado al que llegué no tiene ningún sentido, porque nada que ver, no sé, la persona mide 6 metros, eso no puede pasar, etcétera, etcétera, y hacen una reflexión, eso tiene más valor que haber llegado al resultado correcto, ¿sí? Cristóbal me pregunta, ¿vamos a aprender análisis dimensional? Sí, por supuesto que vamos a aprender análisis dimensional y vamos a aprender a ocupar las cifras significativas al momento de reportar una medición y muchas cosas más, ¿sí? Así que vamos para allá. Y finalmente lo otro que se puede hacer cuando uno examina una respuesta, sobre todo cuando es una respuesta algebraica, o sea, que no es un valor numérico, lo que uno puede hacer es analizar casos similares o casos extremos. Por ejemplo, ver qué pasaría si alguna de las variables es cero, ¿sí? ¿Qué hace eso con el resultado? Si, no sé, me lo indefine o si es que, no sé, también se hace cero, etcétera, y ver si es que eso tiene sentido. Y finalmente, lo último que uno debería preguntarse cada vez que resuelve un problema, esta pregunta quizás sí para uno mismo, es ¿qué aprendí resolviendo este problema? ¿Sí? Porque una vez que uno rescata eso que uno aprendió resolviendo este problema es lo que va a servir para resolver los problemas que vengan. ¿Sí? Entonces es súper importante que ustedes noten que hacer un problema no es solo una cosa mecánica y que tengo que llegar al resultado final y listo, se acabó. Hay un proceso de aprendizaje en el proceso de resolver el problema. Uno aprende mucho resolviendo problemas, porque es la única manera de poner en práctica y de ponerse a prueba en el fondo como estudiante para ver si estoy entendiendo bien o no la materia que estamos viendo en la cátedra, la materia teórica me refiero, ¿sí? El contenido teórico del curso. Entonces, la estrategia que yo les propongo utilizar cuenta con estos 4 pasos y esto debería funcionarles siempre. ¿Por qué se los presento como una estrategia? Porque la verdad es que cuando uno se enfrenta a un problema y no sabe bien cómo empezar, uno siempre debería hacer estos pasos. Primero, conceptualizar, o sea, tratar de entender, hacer el diagrama, después ver ya, ok, de qué se trata, identificar las ecuaciones que me sirven, y con eso uno ya despega y se va como avión y puede resolver el problema. Es muy común que los estudiantes cuando se enfrenten por primera vez a un problema colapsan, como que no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, y cuando uno se acuerda de esta teoría, de esta estrategia, uno al menos ya tiene un paso inicial para hacer, que es hacer un dibujo. ¿Sí? Eso de uno debería siempre acostumbrarse de que sea el primer paso y de ahí uno le empieza a agarrar el ritmo. ¿Sí? Entonces, como esta estrategia es algo importante, yo les preparé un póster para que ustedes lo puedan imprimir y puedan tenerlo por ahí para que sepan cómo es la estrategia que tienen que utilizar para resolver un problema. Se los hice en el morado de la clase de hoy, pero también se los hice en muchos otros colores por si ustedes tienen alguna preferencia para que puedan elegir. Y me acordé de la persona que dijo que no le gustaban los colores, que trabajaba en blanco y negro, no sé quién fue, pero a esa persona le hice un póster en su honor y se lo hice en gris. ¿Ya? Así que eso. Son los colores de las clases que llevamos hasta el momento, así que no tengo rosado. ¿Sí? Pero el morado es lo más cercano. ¿Ya? Eso, para que así lo puedan dejar por ahí porque es algo que les va a ayudar constantemente a lo largo del curso. ¿Sí? Eso. Esa es la estrategia que ustedes deberían utilizar siempre al momento de resolver un problema. Pero no basta con esto, ¿sí? No basta con solamente seguir estos pasos, porque tal como yo les adelantaba al principio, hay un aspecto comunicativo que es muy importante también dentro de la carrera, ¿sí? Entonces yo les quería nombrar 3 aspectos que a mí me parecen muy importantes que ustedes logren en la manera en la que ustedes resuelven un problema, ¿sí? Entonces, la verdad es que cada vez que ustedes resuelven un problema de física,
como estudiantes de pedagogía en física, y de hecho todos deberían hacerlo así porque es mucho más útil para uno mismo como estudiante incluso, se espera que los estudiantes primero redacten el desarrollo del problema. Con esto me refiero a escribir palabras, ¿sí? Frases, ¿sí? O sea, texto, no solamente números, ¿sí? La idea es que ustedes, cada vez que se enfrentan a un problema, logren redactar todo lo que están haciendo, intercalando las ecuaciones, ¿sí? Con las explicaciones que justifican el planteamiento de esta. Tampoco se trata de que ustedes hagan todo el desarrollo desordenado y después me escriban un párrafo gigante abajo que digan ya, yo lo que hice fue agarrar tal ecuación y bla, bla, bla. No. La idea es que ustedes puedan ir explicando mientras lo hacen, no que lo hagan y después expliquen, ¿sí? Porque esto es una cosa como de sentido común. Pues cuando ustedes sean profes, ¿qué van a hacer? Cuando tengan que hacer un ejemplo frente a sus estudiantes. Ustedes van a resolver todo el problema así, rápido en la pizarra, y después les van a decir, ya, esto era lo que había que hacer, o, que es más útil, que ustedes vayan haciendo el problema con sus estudiantes y vayan explicando y aclarando las dudas que puedan tener, en este caso, sus estudiantes, mientras lo van haciendo, ¿sí? Es mucho más sensato hacerlo paso a paso, porque si no, puede que hasta se hayan equivocado al principio y cuando lo estén explicando se den cuenta de que se equivocaron, ¿sí? Entonces, la verdad es que una de las cosas que más se espera de ustedes al final de este curso es que todos ustedes desarrollen sus problemas redactando, justificando principalmente el planteamiento de las ecuaciones que hacen y que al mismo tiempo esta redacción siga una línea de pensamientos lógica y coherente. ¿Sí? O sea, que ustedes demuestren que saben explicar lo que están haciendo, no solamente llegar al resultado correcto. Otro de los aspectos muy importantes en cuanto a un aspecto comunicativo es que ustedes definan todas las variables que van a utilizar en el desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Variables son letras, ¿sí? O sea, si usted va a ocupar una letra que no fue dada por el enunciado, entonces usted tiene que decir qué es esa letra, ¿sí? Es cierto que como que hay una cosa media implícita de que, no sé, las alturas se escriben con H, los radios se escriben con R, ¿sí? Cosas así. Pero nunca está de más decirlo, ¿sí? O sea, decir, el radio de tal circunferencia es R mayúscula, por decir algo. Le vamos a llamar R mayúscula. Y de ahí entonces yo empiezo a plantear las ecuaciones y sé lo que es R mayúscula. Esto se los digo porque uno se pone en el lugar de estudiante también cuando piensa en esto. Y es como, ya, el profe resolvió algo en la pizarra e inventó una H. ¿Ustedes creen que para un niño es obvio que las alturas se llaman H? Es como, la altura ni siquiera se escribe con H. Es como, ¿por qué le ponemos H a las alturas? ¿Sí? Entonces, es súper importante que ustedes también se acostumbren a explicar las letras que eligieron para poder desarrollar el problema, ¿sí? Y lo otro que es importante es que ustedes hagan esta explicación dentro de su redacción, no que después lleguen y como al final del desarrollo me pongan así como una nubecita al lado del problema que diga así como, ya, y la H era la altura, R era el radio y no sé, P era el perímetro. ¿Sí? No, la idea es que ustedes puedan ir incorporando estas explicaciones mientras van desarrollando, ¿sí? Para que se empiecen a dar cuenta todas las veces que ocupan letras sin explicarle a nadie por qué eligieron esas letras, ¿sí? Eso. Y el último consejo que les iba a dar en aspectos comunicativos es el paso 4 de la estrategia, ¿sí? Que es que ustedes no se olviden de comunicar esa reflexión final sobre el resultado, ¿sí? La idea es que, claro, uno quizás normalmente lo hace, pero no lo escribe o no lo comunica. Aquí la idea es que ustedes también puedan aprender a analizar sus resultados y a comunicar ese análisis. Por dos razones. Uno, para que ustedes también se obliguen a pensarlo, y dos, para que me puedan demostrar a mí como profesora, que voy a ser la que los voy a estar evaluando, que ustedes saben hacerlo, ¿sí? Y que entienden lo que hicieron, ¿sí? Entonces, lo más importante es que cada vez que ustedes terminen un ejercicio, reflexionen sobre el resultado obtenido, indicando si les parece o no razonable el resultado que obtuvieron
y justificando esto, no solamente así como, sí, me parece razonable, punto. No, pues justificando por qué les parece, o sea, por qué les parece que esto es razonable o no, ¿sí? Y de manera convincente. Para esto les puedo dar algunos consejos. Por ejemplo, si son números, entonces uno puede siempre justificar en base a la experiencia, ¿sí? Como el ejemplo que les daba. La persona de 6 metros, uno dice, oye, basta con que ustedes googleen cuánto mide la persona más alta del mundo y seguro que no mide 6 metros, ¿sí? Entonces uno ahí dice, oye, no, la persona más alta que ha existido en el planeta Tierra midió, no sé, 2,5 metros, supongamos. Entonces es imposible que la persona mida 6 metros, ¿sí? Pero también puede darse el caso de que el resultado que ustedes obtuvieron no sea numérico, sea algo algebraico, ¿sí? Que sean letras simplemente. ¿Y cómo sabemos si eso está correcto o no? Bueno, hay algunos análisis que uno puede hacer. Por ejemplo, notar qué cosas, qué variables son proporcionales unas con las otras, que es una de las cosas que van a ver mañana en la ayudantía, porque mañana por fin empiezan las ayudantías. Y lo otro que uno puede ver es lo que me comentaba el compañero al principio, que es esto del análisis dimensional, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es otra manera también de ver si es que mi resultado es o no correcto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la estrategia para resolver problemas, que son pasos que ustedes pueden seguir para abordar un problema. No necesitan hacerlo explícito, de hecho la idea es que no lo hagan explícito, no que me pongan así como paso 1, 2 puntos, y hagan lo que había que ser el paso 1. No, no. La idea es que ustedes estos pasos les sirvan para poder saber mejor cómo empezar, ¿sí? Pero la idea es que lo logren incorporar de una manera que sea comunicativamente amigable, ¿sí? O sea, que logren redactar, definir las variables y reflexionar sobre el resultado, todo como si fuera un documento unificado, ¿sí? En donde ustedes inevitablemente hacen todos los pasos que yo les nombré en la estrategia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la evaluación diagnóstica, ¿sí? Sorpresa, les dije. Entonces, ¿cuál es la idea de esta evaluación? Las evaluaciones diagnósticas en general tienen por objetivo medir cuál es la cantidad o la calidad de conocimientos que ustedes traen hasta este momento. La verdad es que mi objetivo con esta evaluación diagnóstica es que ustedes traten de poner en práctica los consejos que yo les acabo de dar. ¿Sí? Que pongan en práctica hacer los problemas bajo esta estrategia y sobre todo que pongan en práctica esto de lo comunicativo, ¿sí? No solamente que me llenen de números, sino que traten de explicar cómo es que lo hicieron, ¿sí? Y entonces yo a partir de lo que ustedes me entreguen lo voy a revisar y les voy a dar una retroalimentación en la que ustedes van a poder ver efectivamente qué tanto me entendieron y qué tanto no, ¿sí? Pero la idea es que esto no sea como para castigarlos, ¿no? De hecho, por algo nos lleva nota. Es una idea de que hagan este ejercicio para que ambos podamos ver si es que nos entendimos bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me entregan la evaluación, yo veo, ah, ya, me entendió bien, entendió lo que yo quería decir, o bien, esta parte no me entendió y así yo sé qué es lo que tengo que explicar de nuevo. ¿Sí? Vamos a hacer muchos ejercicios de este estilo, como yo les doy un problema, ustedes practican cómo se escribe, pero sin nota, ¿sí? Porque a partir de mayo, desde el 1 de mayo, las cosas se entregan con nota. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar todo lo que nos queda de abril para que podamos practicar y cosa de que cuando empecemos en mayo ya todos empiecen a sacarse puros 7 porque lo van a hacer perfecto, ¿cierto? Ya, entonces, les dejo el problema de la evaluación diagnóstica. Hoy día no vamos a tener recreo, ¿sí? Porque la verdad es que vamos a hacer la evaluación diagnóstica, yo les voy a dar, yo creo que todo el tiempo que necesiten, quizás una media hora, quizás menos incluso, porque el problema es bastante sencillo. Y después vamos a ver el desarrollo, o sea, cómo es que yo esperaba que ustedes resolvieran este problema, ¿sí? Quizás les puedo dar el recreo antes de que veamos el desarrollo, pero la verdad es que el que termina ya queda libre. O sea, le pediría que se quede solamente para que pueda ver la solución, pero puede ir a tomar agua, ir al baño, no sé, y todo. La solución la vemos solamente en los últimos 15 minutos. ¿Tenemos que saber alguna fórmula o algo así? No, relájese, yo creo que son fórmulas que usted se sabe, y si no se las sabe, tiene ahí Google para que las pueda averiguar. ¿Sí? Esa es la gracia. Lo que a mí me importa aquí no es
que ustedes sepan hacer el ejercicio, sino más bien que puedan poner en práctica lo que yo les acabo de decir, sobre todo en los aspectos comunicativos, ¿sí? Entonces, veamos el problema. Lo vamos a leer todos juntos y lo voy a dejar puesto para que ustedes después lo puedan resolver. Algo antes de empezar. Lo van a subir a cursos, ¿sí? Les voy a abrir un espacio de tareas, que me lo estaban preguntando, ¿sí? Les voy a subir un espacio de tareas porque esta vez lo voy a revisar yo, ¿sí? No va a ser una autoevaluación, va a ser una evaluación, ¿cómo se llama? Evaluación. Se me fue, se me está olvidando. No, no es formativa tampoco, porque la formativa significa que es una evaluación de procesos. No, ya no importa. De ahí me voy a... Heterogénea, ¿sí? Porque es una evaluación heterogénea, creo que era heterogénea, que es porque la hago yo que tengo más poder, no es una evaluación entre pares, ni es algo que se hace en ustedes mismos, ¿sí? Eso, ya, pero era una estupidez, una cosa de tecnicismo. Entonces, háganlo en una hoja, le sacan fotos si es que pueden, y me suben fotos o PDF a cursos. Les voy a dejar abierto el buzón, no sé hasta cuándo, pero la idea es que lo terminen ahora, ¿sí? Y no van a tener más nota o menos nota, porque sin nota, si me lo entregan antes o después. La idea es que lo puedan hacer durante el bloque para que no tengan nada que hacer después, ¿sí? Así que, veamos el problema. Lo leemos todos juntos. Se tiene un recipiente cilíndrico apoyado sobre una de sus caras basales. El perímetro del área basal es P y el cilindro está lleno de mercurio hasta una altura H desde la base. Me voy a detener aquí, en este punto, antes de seguir leyendo el problema, para decirles una cosa cultural dentro de la física, ¿sí? Cada vez que se diga en cualquier problema de física, sí, de física, el perímetro, por ejemplo, del área basal es P, dicen es y una letra, eso quiere decir que nosotros sabemos cuánto vale P, ¿sí? En el fondo, P es una letra, pero que puede tomar un valor que nosotros ya conocemos, ¿sí? La idea es que lo mantenemos como letra porque así podemos hacer algunos análisis un poco más profundos, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa, si es que aumenta P, si es que disminuye P, que ese análisis lo perdemos si es que lo hacemos con valores numéricos, ¿sí? Entonces, como dice, el perímetro es P y el cilindro está lleno de mercurio hasta una altura H, entonces eso quiere decir inmediatamente que P y H, si bien son letras, no son incógnitas, son valores que yo conozco. ¿Sí? Sigamos. Un estanque de base rectangular de lados A y B se utiliza para vaciar el contenido total del cilindro. ¿Sí? Va a haber un trasvasije. ¿Sí? Tenemos un recipiente cilíndrico y lo vamos a echar en este estanque, ¿sí? Que tiene una base rectangular, un prisma de base rectangular. La pregunta es, ¿cuál será la altura que alcanzará el mercurio en el estanque? Eso es lo que ustedes tienen que encontrar. Me pregunta Ámbar, ¿podemos hacerlo en pizarras? Sí, no tengo ningún problema. Que se lea, simplemente lo hace en papel, en una hoja de cuaderno, o en pizarra, o en la tablet, o en el computador, incluso si lo quiere hacer en Word, ningún problema. Aquí hay libertad de expresión. Pero lo que sí, no se olviden de poner en práctica lo que les dije acerca de lo comunicativo, de explicar lo que están haciendo. Entonces, empezamos desde ahora, cualquier duda que tengan, no tengo ningún problema en que me consulten, y les voy a dar hasta... ¿A qué hora termina esto? A las 4. Hasta un cuarto para las 4, ahí vamos a revisar la solución, ¿sí? Eso, vayan a trabajar. ¿Se sube en PDF? La verdad es que no soy quisquillosa con el formato, me da lo mismo. Si es que usted lo puede subir en PDF, muchas gracias, pero si es que no, me da lo mismo, yo lo puedo convertir en PDF. ¿Sí? Eso. Ya, vayan a trabajar. Saquen sus cuadernos, sus lápices y me lo hacen bien bonito. Revisemos entonces. ¿Hay alguien que aún esté trabajando o solamente están pasando en limpio su desarrollo? Cuéntenme por el chat, por favor. O por el micro. No alcancé a pasar el limpio, lo envié como quedó mi borrador, ¿no? Perfecto, ya, sí, no hay problema. Solo quiero saber si es que están con problemas técnicos o si es que no han terminado el desarrollo. Ya, el internet es terrible, está el link, ya.
Puedo entender este problema. Ya, súper. Miren, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a mostrar cómo es que se resolvía este problema. Más que el resultado correcto, lo que me interesa mostrarles es la manera en la que redacté yo el desarrollo. ¿Sí? Es en el fondo lo que les voy a mostrar, es lo que se llama normalmente una resolución experta. Eso quiere decir que no es un estudiante el que está resolviendo, sino que es alguien que ya sabe del tema y que hizo la solución. ¿Sí? Y que es a lo que ustedes deberían aspirar. No digo que sus soluciones de ahora deberían estar así, no, por ningún motivo, ¿sí? Porque yo no les enseñé muchas de las cosas que les voy a mostrar ahora, pero era parte de, o sea, el ejercicio era poder que ustedes lo intentaran para que después me entendieran cuando yo les mostrara formas que les pueden hacer más fácil la manera de explicar lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces, de partida, les cuento que mi desarrollo, el desarrollo que yo hice del problema, me salió en 4 páginas. Yo creo que el de ustedes quedó mucho más cortito. ¿Sí? Ahora, igual son páginas chicas, ¿sí? Porque lo hice y la hoja igual es como bastante pequeña, ¿sí? Entonces, puede que no suene mucho como 4 páginas, ¿sí? Pero miremos solamente como de lejos cómo se ve este desarrollo, ¿sí? Por eso se lo puse así como en hojas sueltas. Hay texto, hay ecuaciones, no es una ensalada de ecuaciones, sino que tengo texto, ecuaciones de repente, hay unos dibujos, hay unos números, de hecho, que es algo que yo no les dije, ¿sí? Pero que quería que descubrieran que es un poquito difícil hablar de qué ecuación estoy hablando, o sea, como decirle, ponerle un nombre a la ecuación cuando uno lo trata de decir en palabras. Y una de esas técnicas es enumerar las ecuaciones para poder hablar de la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, y así decir, reemplazo tal información en la ecuación, de la ecuación 1 la reemplazo en 2, no sé, cosas así. Es muy útil para mejorar el lenguaje. Y entonces quería que viéramos la solución ahora, de cómo es que se hace esto. Ahora, como sé que hay gente que aún no ha terminado, la verdad es que yo preferiría que esa gente suba lo que tenía hasta este momento. ¿Sí? Como esta cosa sin nota ni nada, que me suba el desarrollo que tenía, porque, o si no, si lo empiezan a arreglar, entonces ya me arruinan la evaluación. Pues la idea era ver cómo ustedes lo hicieron. Y si ahora ya saben cómo se hacía, entonces ya no es tan representativa la evaluación. ¿Sí? Entonces, prefería que lo suben con lo que llevaban hasta este momento, simplemente. ¿Sí? En todo caso, yo dejé abierto el buzón hasta la noche. ¿Sí? Entonces, si es que alguien tiene problemas para subirlo ahora, sugiero que saquen las fotos después y punto, pero que sea del desarrollo que hicieron hasta este momento, ojalá. ¿Sí? Entonces, veamos el desarrollo. Partimos este desarrollo diciendo, hacemos un diagrama de la solución para entender mejor lo que está pasando, que fue el paso 1, ¿sí? De conceptualizar. Entonces el paso 1 es poder entender lo que está pasando. Y como había un montón de letras, la P, la H, había que entender bien a qué se referían estas letras, y por lo tanto yo parto haciendo un diagrama. Tengo primero el cilindro, que lo que yo sé es que el perímetro del área basal es P, por eso le pongo como con una flechita, porque es todo ese perímetro lo que mide P, y la altura del mercurio en el cilindro es H. No necesariamente el cilindro está lleno, ¿sí? El mercurio llega hasta una altura H. Y luego, flechita para ver lo que va a pasar después, tengo un estanque de base rectangular, de base A y B, de lados A y B, y luego llega a una nueva altura, que yo no sé cómo se va a llamar, o sea, no sé cuánto vale. Y por lo tanto le puse una letra acá, le puse H', ¿sí? Porque puedo, ¿sí? Vamos a ver si es que después yo digo que es esa H'. Entonces, se los muestro de esta forma para que vean también todas esas dudas de cómo redacto que tuvieron mientras lo hacían, para que las puedan ir aclarando. Seguimos entonces. Para poder conocer el volumen inicial de mercurio, necesitamos conocer el radio R de la base del cilindro. Introduje una nueva letra. R no es una variable del problema, pero al decir yo el radio R de la base del cilindro, al tiro ya digo que el radio se llama R.
Como sabemos que el perímetro de una circunferencia se relaciona con su radio, yo puedo escribir esto como que el perímetro es igual a 2pi por r. Eso lo puedo escribir porque es conocimiento matemático, ¿sí? Entonces no tengo nada más que explicar que decir que el perímetro se relaciona con el radio, ¿sí? Listo. Entonces el perímetro es igual a 2pi por r, y a eso le voy a llamar ecuación 1. Despejando r a partir de la ecuación 1, entonces obtengo que r es igual a p dividido en los 2pi, y a eso le voy a llamar ecuación 2. Luego, ahora ya con esto en el fondo tengo que r es igual a p dividido en 2pi. P es un valor que me lo dio el ejercicio y por lo tanto P es un valor conocido, y 2pi también es un valor conocido porque todos sabemos cuánto vale pi. Entonces, si yo expreso R de esa manera, entonces R es un valor que yo conozco. Luego, el área basal, el área de la cara basal del cilindro A, le puse nombre de nuevo a el área de la cara basal, está dada por, y como es el área de un círculo, porque es el área basal de un cilindro, entonces el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces esa es la ecuación 3. Entonces después, como aquí está en función de la R, pero la R así, tal y como está, no es un valor conocido, entonces lo que digo es, reemplazando 2 en 3, porque 2 era la información de cuánto valía R. Entonces lo reemplazo y me queda A igual a pi por el R, que es P dividido en 2pi al cuadrado, que si lo trabajo un poquito más, entonces me queda que el área es P cuadrado dividido en 4pi, y a esa ecuación la voy a numerar. ¿A la otra para qué? Pues si no la ocupé, nunca la voy a necesitar referirme a ella. Entonces, a esta nueva le pongo 4. Y después aquí viene la parte del análisis profundo. ¿Sí? Hasta el momento aquí hemos hecho aplicación. ¿Sí? O sea, sabíamos el perímetro, sabíamos el área y ocupamos las fórmulas de matemática. Pero aquí viene el análisis. Como el volumen inicial de mercurio, que le llamé Vn, volumen de mercurio, corresponde al volumen de un cilindro de base A y altura H, entonces yo puedo calcular el volumen de mercurio como el área basal por la altura. Ahora, de aquí el A no es conocido y por lo tanto si reemplazo ese valor desde la ecuación 4, entonces vamos a tener que el volumen de mercurio se puede expresar como P al cuadrado H dividido en 4pi. A ese le voy a llamar 6. Ahora, como no se pierde mercurio, y esta es la clave de todo este problema, como no se pierde mercurio en el trasvasije, o sea, desde que lo paso del cilindro hasta que lo paso al estanque, no pierdo mercurio, entonces el volumen de mercurio en el estanque, que le pongo nombre, volumen E, volumen del estanque, es igual al volumen de mercurio inicial que teníamos. Entonces, sea H', aquí definí quién es H', la altura que alcanza el mercurio en el estanque, entonces el volumen de mercurio en el estanque, que es el que habíamos llamado P sub E, se puede obtener como A por B por H', ¿sí? Las 3 dimensiones multiplicadas, volumen de un prisma. Como sabíamos que los volúmenes son iguales, entonces igualamos la ecuación 6, que es el volumen de mercurio, con la ecuación 7, que es el volumen del estanque. Y si igualo estas dos cosas, entonces puedo despejar finalmente cuánto vale H', y H' me queda entonces igual a P cuadrado por H dividido en 4pi A por B. Ahora, si ustedes no llegaron a este resultado exacto, pero sí aplicaron o trataron de explicar, está bien, ¿sí? Porque para mí en este momento no es importante que ustedes llegaran al resultado correcto, ¿sí? Así que si equivocaron en algo, no sé, despejaron mal una ecuación, da lo mismo. Lo que yo quería ver hasta este momento es si lograron entender esta idea de comunicar. Ahora, el problema, como yo les dije, no se acababa ahí. Entonces aquí yo tengo donde H' corresponde a la altura buscada, pero fíjense que tengo 3 párrafos más después de que el ejercicio estaba terminado, ¿sí? Estos párrafos tienen que ver con analizar el resultado, ¿sí? Con empezar a reflexionar acerca de lo que yo encontré, y los puse como un primer comienzo para la ayudantía que van a tener mañana, ¿sí? Entonces, lo primero que uno podría notar, mirando esta ecuación, es que H' es directamente proporcional a H, ¿sí? Para los que no saben qué es directamente proporcional, significa que si uno aumenta, el otro también aumenta en igual medida. Entonces, eso quiere decir que
si yo tengo, mientras más grande sea el H, o sea, mientras más alta sea la altura inicial que teníamos en el cilindro, entonces mayor va a ser la altura que alcance en el estanque, manteniendo el A, el B y el P constantes. ¿Sí? Entonces ahí puedo ver que se comportan directamente proporcional y eso tiene sentido con la vida real. Además, puedo notar que el H', la altura en el estanque, es inversamente proporcional al producto del A por B, o sea, al área basal, y eso tiene sentido porque mientras más área yo tenga, entonces menos altura voy a tener si es que estoy traspasando el mismo líquido, o sea, si es que mantengo el perímetro del cilindro y la altura inicial constantes. Y finalmente, lo último que uno podría analizar con esto es que el H' tiene efectivamente dimensión de longitud o unidades de longitud, tal como corresponde, pues se trata de una altura. ¿Ya? Esto es lo que uno esperaría que al final del curso ustedes puedan responderlo así sin dudarlo, ¿sí? Pero por ahora yo se los quería mostrar para que ustedes vieran cuál es la meta, ¿sí? No se los quería mostrar antes porque la idea es que ustedes vayan empezando a encontrarle el sentido a esto, ¿sí? Entonces por eso era la idea de que ustedes pudieran hacerlo primero y ver, y que ustedes mismos vieran cuáles son las dificultades de empezar a tratar de escribir, de explicar un problema, ¿sí? Eso. Entonces, hoy día vimos por qué es tan importante la resolución de problemas en física. Les di una estrategia general que pueden utilizar para resolver cualquier problema de física que les pongan por delante. Vimos algunos aspectos comunicativos muy importantes dentro de la carrera que estamos estudiando y hicimos la evaluación diagnóstica. Ahora, toda la gente que aún no sube su tarea, le pido que la suba antes de las 23:59 y yo para el lunes les voy a traer sus resultados para que vean qué tal anduvieron, ¿sí? Eso, espero que hayan disfrutado la clase, que no haya sido una tortura esto de la evaluación diagnóstica y nos vemos el lunes.